Daniel, capítulo 8. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Han sido las preguntas de los santos durante toda la historia. Durante mucho tiempo. Las preguntas que los santos han levantado ante el dolor, el abuso, la impiedad y el sacrilegio ha sido: ¿y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar que esto siga pasando? Leer los tiempos, mis amados hermanos, leer los tiempos es una responsabilidad del creyente. Conocer las dinámicas de la historia nos ayuda a reconocer lo que debemos resistir y también combatir. No hay opción. Santo, apartado, creyente, que no lea la historia, está condenado a morir inocente. La historia tiene unas dinámicas y el pueblo de Dios ha de ser el primero en conocer esas dinámicas y además en poderlas discernir para tener una respuesta ante esos tiempos. El autor de Daniel, en el capítulo 8, nos da una clase magistral de cómo leer la historia. Nos dice de qué manera debemos leer la historia. Lo hace de una manera extraordinaria. ¿Saben? En ese capítulo desenmascara abiertamente al maestro del fraude, desenmascara al maestro del engaño, desenmascara a ese inquisidor de la intriga. Y además de desenmascarar a ese maestro de la intriga, también inyecta de una manera muy especial y eficaz esperanza al pueblo que sufre. Pero ¿saben, hermanos? Aparte de eso, de la manera tan genial que les infunde esperanza, les da signos y les ayuda de manera exacta a ponerle término a esa historia que los tiene en sufrimiento. ¡Qué extraordinario! Leer Daniel capítulo 8 es una vaina fascinante. Y mi propuesta, entonces, hermanos, es que hagamos lo mismo nosotros hoy, que hoy aquí, como hijos de Dios, como santos de Dios, como creyentes del Dios Altísimo, podamos leer nuestra historia. No la de allá, que obviamente la vamos a mirar, pero que podamos leer nuestra historia, lo que nos tocó a nosotros, nuestro presente, para que una vez entendamos nuestra historia, entonces transmitamos también a los que tenemos cerca. Que vivamos la historia como protagonistas y no como simple invitados de piedra. Y así he titulado el mensaje: protagonistas del presente y protagonistas del final. La dinámica del libro de Daniel continúa siendo igual. Ustedes se han dado cuenta, la semana pasada vimos el capítulo 7. En la primera parte, ¿qué nos contó? Nos hizo la historia de un sueño, un sueñito, una visión que tuvo allí. Y qué visión tan impresionante. En la primera parte nos narra la historia, nos dice lo que él vio. Y en la segunda parte, ¿qué hace? Nos la explica. El capítulo 8 es exactamente igual. Y así es la dinámica del libro de Daniel hasta el capítulo 12. De la misma manera, continúa y sigue el mismo estilo literario. La visión de este capítulo nos vuelve a decir, al igual que el 7, que tiene que ver con el final. Y los recursos que utilizan para ocultar o encriptar algunos códigos apocalípticos que denuncian cuestiones políticamente peligrosas es impresionante. Cada cosita que él coloca en este capítulo tiene un sentido y un significado político. Entonces, veamos la visión y su explicación. Pero como ya sabemos cuál es la dinámica, entonces yo voy a ir haciendo las dos al mismo tiempo.
y así ganamos también un poquito de tiempo para la propuesta final. Entonces nos dice que vio un carnero. ¿Cuánto tiempo después de la primera visión o de la visión del capítulo 7? 2 años después, ¿no? Y eso ya nos dice algo. Tengan cuidado y desconfíen de esos que les dicen que tienen visiones todos los días. Por favor, hermanos, desconfíen de esos. Porque mire, Daniel, tremendo vidente, una visioncita en el año primero de Darío y otra en el tercer año del reinado, de Belsasar, y otra en el tercer año de Belsasar. Esta vaina no es de todo el tiempo, se muere uno, ¿no? Donde tuviera esa dinámica. Pues Daniel termina enfermo todo el tiempo, apaleado, se desmaya. No, una cantidad de acontecimientos, de sucesos pasan en la vida de un vidente. Entonces sí, 3 años después o 2 años después, tiene otra visión. La visión ahora es de un carnero. Un carnero que tiene 2 cuernos, ¿no? Aunque el más largo salió después, entonces, pero 2 cuernos. Es una vaina rara, ¿no? Porque los carneros se diferencian con el chivo por la forma, ¿no? Porque primero vienen y se enrollan por acá y salen por allá. Los cuernos del carnero son muy diferentes. Y su naturaleza es un poco más pacífica. El cabro es como más saltarín, como más salvaje. Pero el carnero no. Y ve 2 carneros. Un carnero, perdón, con 2 cuernos. ¿Qué representa, según la lectura que le da y la interpretación que se le da a Daniel desde lo alto, qué representa ese carnero? Nos dice que es el reino de Media y de Persia. Y esos reinos tuvieron diferentes reyes, empezando con Darío y terminando casi con Ciro, hasta que el imperio griego se posiciona y los derroca. Entonces, eso es lo que básicamente nos está diciendo. Nos dice que se hizo fuerte, que nadie podía hacerle frente, era la potencia mundial del momento, y además manifestaba algo de crueldad. Nadie podía ayudar a sus víctimas. Quien fuera su verdugo, nadie podía venir a librarlo, porque el carnero se emberracaba. Entonces, nadie podía hacerle frente. Hizo lo que quería y se hizo muy poderoso, nos dice la Escritura. Además, nos cuenta que ese carnero, en un momento determinado de la historia, es atacado y sus cuernos, cuando ustedes leen cuernos en literatura apocalíptica, siempre tendrá que ver con reino, con poder, ¿no? Entonces, dice que ese reino es atacado, ese carnero es atacado y sus cuernos son quebrados. Quedó indefenso, fue derribado y pisoteado. Lo mismo que hacía con sus víctimas, ahora lo hacen con él. Y uno dice, pero ¿cómo puede caer un imperio como el imperio medo-persa? Con todo el poder, con toda la dinámica de ese imperio, ¿y cómo puede caer de esta manera? Destruido totalmente. Por ahí hay pataleitos, ¿no? Hoy en día en la historia. Cuando ustedes lean Irán, parte de Irak, algunos pueblitos alternos, todavía son rezagos de este imperio. Entonces, es destruido totalmente. Y además, de la misma medicina, aunque alguien quiera ayudarle, en ese caso, algunas de las potencias también de alrededor quieran ayudarle, dice que nadie lo pudo librar del poder del chivo. ¿Qué pretende el autor identificar cuando nos habla de ese carnero, de su crueldad y de su final? Yo creo que es lo único que hay en su mente, realmente, es que el pueblo tenga certeza que por más poderosos que sean los seres humanos, los gobernantes, los imperios, siempre les llegará la hora y la caída es estrepitosa. Las dinámicas humanas parecen ser una sucesión de intereses y de agendas políticas, de dominación, de avasallamiento, de tiranía, de destrucción. En conclusión, los imperios duran hasta que uno más poderoso se levanta y lo aplasta, lo derroca. Esa es como esa dinámica. Eso en cuanto al carnero. Ahora, miremos al chivo.
también nos lo identifica ya, ¿no? Nos dice, alguien dice, oye, ¿cómo es que pudo ser? ¿Cómo es que es tan precisa esta profecía de Daniel? Y siempre están los dos debates, ¿no? El debate del pueblo que es mucho más fiel a una tradición, y entonces dice, eso fue que Dios lo reveló en ese tiempo y así se escribió. Y los otros que dicen, no, esto se escribió en el tiempo que sucedió, alguien proféticamente hizo una lectura y nos lo legó, y hoy en día lo tenemos, y por eso tanta precisión. Entonces nos dice que el chivo es el imperio griego, aparece. Y ese imperio griego surge ¿con quién? Surge con el papá de Alejandro, pero Alejandro, el grande, es el que lo consolida. Y es tanta la astucia y el conocimiento que el autor de Daniel tiene de su momento y de su época, que él conoce los elementos del imperio griego, sus signos, su literatura. Y entonces nos pone a Alejandro como ¿qué? Con un solo cuerno. ¿Y cuál era el animal que identificaba al imperio griego? El unicornio. El unicornio. Entonces, esto nos lo dice para que no nos quede dudas. Este es el imperio griego y este es Alejandro. ¿De dónde viene? Viene de Occidente. ¿Y cómo llega? Con rapidez. Así era el imperio griego. Cuando llegaba de una manera rauda, que cuando la gente empezaba a darse cuenta, ya no había tiempo. Ya venía y arrasaba totalmente. Todo lo arrasaba. Su furia es terrible, se abalanza, ataca con violencia, derriba y pisotea. Pero igual, se hizo poderoso y cuando fue más poderoso, le llegó también su momento. Ay, hermanos, yo no sé, las dinámicas de la historia son increíbles. ¿Quién se iba a imaginar? Tremendo conquistador. ¿Qué tipo? Uno todavía lee frases de Alejandro y lo impactan. El tipo tenía unas genialidades increíbles. Hasta el día de hoy impacta lo que el tipo decía. Pero empieza muy joven, pero también 10 añitos. Muere. Se le acabó la dicha, se le acabó el reino. ¿Ustedes se imaginan el corazón de Hugo Chávez en sus últimos años cuando se enteró que tenía cáncer? ¡Qué imperio! ¡Qué poder! El tipo llegó a ser reconocido en el mundo entero. Unos lo admiraban, otros lo odiaban, pero el tipo llegó a ser tremendo. Y de repente un cáncer. Y empieza a luchar con ese cáncer. Y el cáncer le dijo, nada. Toda la tecnología a su disposición, los mejores médicos tratantes en Cuba, no funcionó. Y por ahí por debajo de cuerda dicen que también de Brasil llegaron medicinas, tecnología. No funcionó. Cuando llega el momento, llega por poderoso que sea. Y eso le sucedió a Alejandro. Entonces, de esa manera termina la historia de Alejandro, pero el imperio griego sí continúa ejerciendo. De Alejandro surgen 4 cuernos, ¿no? 4 cuernos. Esos son 4 reyes, o 4 reyes que gobiernan el imperio entero. Entre ellos están algunos que ya hemos mencionado en el estudio del libro. Entre ellos está una dinastía de los Felipes o Filipos. Dentro de ellos también está una dinastía de los Ptolomeos. Dentro de ellos hay otra dinastía de los Seleucidas. Todos estos son esos reyes que están allí. Y de los Seleucidas aparece un cuernito chiquito. Otra vez, al igual que en el capítulo 7, viene un cuernito pequeñito, pero también blasfemo, poderoso. Y la mirada del capítulo 8 se centra en ese cuernito. Y ese cuernito también nos lo identifica. ¿Cómo se llama ese cuerno? Antíoco. Antíoco IV, o Antíoco el Grande, como también le llamaron. Ese cuernito es este tipejo, que le hizo la vida a cuadritos al pueblo de Israel. Y nos lo identifica de tal manera que nos dice algunos componentes de ese cuernito pequeño. Dice que su poder crece en gran manera, su dominio va desde el oriente, en el sur,
se instala en lo que hoy en día conocemos como Siria, y desde ahí va y ataca a los que gobernaban Egipto, se roba, hace de todo el tipo, es impresionante. Y como si fuera poco, ataca a la tierra gloriosa, a la tierra hermosa de Israel, dice una versión. Quien está escribiendo este libro realmente ama a su pueblo y conoce la historia. Ataca a la tierra gloriosa, al territorio glorioso de Israel. Pero aparte de eso, se mete con lo sagrado. Se mete con lo sagrado. Nos dice que en medio de su locura, entonces quiere llegar hasta el mismo cielo y ataca al ejército de los cielos. Arroja a la tierra a alguno de los seres celestiales y alguna de las estrellas y las pisotea. No es que eso suceda literalmente, ¿no? Porque no puede, ningún ser humano puede hacer eso. A lo que se refiere es a todo lo sagrado, a todo lo que el pueblo de Dios entiende y adora, a esas cosas que son sagradas para el pueblo de Israel, es lo que derriba, es lo que destruye y es lo que pisotea. Y aún, a partir de todo esto, entonces también impide que el pueblo de Israel siga adorando en sus días sagrados, siga haciendo sus fiestas y además que no se circunciden. Todo eso ustedes lo van a encontrar en el proceso de la historia. Los que quieran leer el libro de Macabeos, ahí lo van a encontrar. Pero aquí nos lo resume de esa manera. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que se le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios. Pero sobre todo esto, hermanos, la verdad fue derrocada. Cuando el poder abusivo, cuando el poder corrupto gobierna, este tipo de cosas pasan. Y la verdad es la que termina sufriendo. Ahora, la pregunta que se hacen en el versículo 13, aquellos santos, alguna versión, la versión que leyó Jenicita, decía que dos ángeles estaban hablando entre sí. Hay una visión, entonces algunos suponen que son dos ángeles, dos seres celestiales los que están hablando, pero otros dicen, no, dos santos también puede referirse a dos personas que están allí. No necesariamente tienen que ser dos seres celestiales, pero para el caso nos da igual. Tampoco es que nos diga mucho si son santos o si no son, o si son ángeles. Igual son personas que están en una posición y en una condición especial. Estos se preguntan, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán al templo y al ejército celestial? Creo que esa es una pregunta honesta, es una pregunta justa, que tiene que aparecer en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de apostasía, en tiempos de sacrilegio. Porque si nosotros no nos preguntamos, entonces ¿cómo interpretamos la historia? Necesitamos preguntarnos para conocer esa historia. El poder se corrompe, se tiraniza y el pecado llega al colmo de su maldad. Y viene más dolor, más tragedia, y el pueblo de Dios no está exento de ese dolor. Nos encantaría tener un seguro que nos blindara de todo eso. No, no lo hay. No existe. El pueblo de Dios sufre igual que todo el mundo. Todos tenemos que vivir esa experiencia. ¿Cuál es el punto? Que si nosotros conocemos la historia, la leemos, también podremos tener signos de cómo será ese final y cómo enfrentar ese final y cómo resistir también a los que hacen ese daño. La verdad es la que sufre, la verdad es la que es derrocada. Esto nos deja sin palabras. Estos personajes aparecen y son brutales. La Escritura lo identifica a ese que derroca la verdad como maestro de la intriga. El verso 25 nos dice que es el maestro del engaño, arrogante, golpeará a muchos,
prosperará en todo lo que haga. Pero le llegará también su hora, también le llegará su momento y será quebrado. Y no por poder humano, quien lo tratará realmente será directamente Dios. Y ya les he dicho cómo fue el final de este hombre. No pudo conseguir unos tesoros hacia la parte sur, en lo que hoy en día sería Arabia Saudita. Fue a atacar allá y a robar, a traer tesoros de allá, y no lo pudo hacer. Y mientras tanto, los macabeos se levantaron en este lugar de Israel y tampoco pudo tener control sobre eso. Y fuera de eso, otros ejércitos fracasaron. Y cuando el tipo se dio cuenta, entró en una depresión terrible. Terminó loco, totalmente loco, destruido. Y así acabó su reinado. Un solo personaje es capaz de causar tanto caos. Pero esto hace que el pueblo se cuestione, se interrogue, busque respuestas. ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Si no leemos los tiempos, la historia, ¿saben, hermanos? Nos cogerá desprevenidos y no tendremos respuestas para nuestras generaciones. Por lo tanto, es una responsabilidad del pueblo santo de Dios leer esa historia. Si algo nos enseña este capítulo 7 este capítulo 8, del libro de Daniel, es el compromiso que el creyente debe tener con la historia. Conocerla, leerla, hacer las lecturas correctas, las relecturas correctas, para caminar con certeza hacia ese final. Podemos intuir que el significado de toda visión y de toda lectura que el pueblo de Dios haga debe tener un componente que es definitivo. Miren el versículo 15. Mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, lo natural es que ante una visión uno quiera tener respuestas. Procuraba entender el significado de esta visión. Alguien, ya lo identificamos en el capítulo anterior a ese alguien, ¿verdad? Alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. ¿Quién es ese alguien? Pero ahí en el texto, hermanos. Claro, eso ya es la teología que nosotros tenemos encima, la que nos dice, sí, ese era Jesús. Claro, es Jesús. Pero en el texto, ¿quién era? El Dios con rostro humano. Eso es, el Dios con rostro humano, que después, naturalmente, ya nosotros le conocemos como a Jesús. Y dice, entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulai, Gabriel, dile a este hombre el significado de la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra o desmayado. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Y 3 veces le habla de ese tiempo del fin. En el verso 19 vuelve a decirle, lo que has visto pertenece al final del tiempo. Y en el versículo 26, una vez más, esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de esas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Toda visión, toda explicación tiene que contar con ese componente. Si no, de lo contrario, hermanos, podemos decir herejías y podemos tergiversar los tiempos y salir con una babosada que, en vez de aportar, confunda y destruya al pueblo. Entonces, este Dios con rostro humano es el que da la interpretación, la que le dice que esto tiene que ver con el fin. Y además, quien le dice cómo sucederá. Entonces le habla que esto va a pasar en 2300 noches con sus mañanas. Entonces, en términos apocalípticos, ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cuántos? 2300 días. ¿Hace referencia? Entonces, si fueran 2300 noches, serían 6 años pasaditos, casi 7 pasaditos. Pero son noches y mañanas. Entonces dividan eso. Son algo más de 3 años. 3 años
y medio más o menos dice la historia, que duró el tiempo en el que el templo lo llenaron de ídolos de Olimpo, de los dioses de Olimpo, de los dioses de Apolos, que prohibieron la circuncisión, que prohibieron leer la ley, que el pueblo de Israel se metió en un bacanal. 3 años y medio duró esa abominación desoladora, hasta que se reconstruyó el templo. ¿Saben cuándo se reconstruyó el templo? En la revolución macabea, Judas Macabeo, con sus hermanos, un 25 de diciembre, purifican el templo y lo vuelven a reconstruir el altar, vuelven a reconstruir todo. Eso es una historia fascinante. Y de esa manera se acaba esta abominación. Eso es lo que le está mostrando el Señor en esta visión al escritor de Daniel. ¿Ven la manera tan fascinante como escribe la historia y como la sintetiza? Pero bueno, sí, eso fue historia. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con la nuestra? Porque ¿para qué nos sirve más este texto? Para que aprendamos a leer nuestra historia. Si tenemos claridad, como la tuvo este autor, cuál era su presente y cuál era el final. Yo creo, hermanos, que ahí nosotros pecamos de inocentes. Creo que no hay un pueblo más desinformado, por lo espiritualizado, por lo ritualizado que está, que el pueblo protestante. En cualquier país donde Dios me ha permitido estar, uno habla con algunos hermanos, y estos hermanos, sí, viven con la visión, viven allá con Gabriel, viven con ángeles, viven hablando, pero de la historia no tienen ni la menor idea. Creo que aquí en Colombia un poquito más, somos un poquito más como lectores de esa historia, pero a pesar de eso, la desinformación es tenaz. ¿Cómo leemos nuestra historia? Porque el que lee la historia conoce el final. El que no, simplemente es un convidado de piedra. Tenemos que decir que quien sufre esas dimensiones vive en continuo quebranto. ¿Ven cómo termina el verso 27? Entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Claro, hermanos, quien sufre estas dimensiones vive en continuo quebranto, pero no se deja rebasar de esa realidad, la enfrenta, y entonces todo eso lo traduce en un presente. Me levanté y continué con mi vida. Seguía haciendo lo que tenía que hacer en presencia del rey. Porque es que también ese es el otro peligro, que vivimos tanto a veces leyendo el final de los tiempos, vivimos en una escatología que andamos por allá lejísimos y se nos olvida el presente. No, sufrimos el dolor de la interpretación, de la visión, vivimos la angustia, ese quebranto es real, pero también enfrentamos el presente. No nos podemos evadir de ese presente. Vamos a hacer una lecturita rápida de nuestro presente, ¿vale? Seguramente ustedes tendrán otras lecturas, pero yo elegí estas para tratar de dar respuestas a nuestro final. En lo político, ¿qué está viviendo el mundo de manera política en este momento? ¿Quién sería el carnero? ¿Quién sería el chivo? ¿Quiénes serían ese poder político? ¿Cómo se mueve? Parece ser que nos vamos polarizando mucho más, ¿no? Y entonces ahorita sería que Estados Unidos sería como el resumen de todo Occidente, ¿no? Pero al otro lado tenemos el Islam, el mundo musulmán. Ese poder, ese cuerno, crece y crece. Entonces, en lo político, realmente el panorama se observa Islam contra cristianismo. ¿Por qué creen ustedes que la semana pasada el presidente Obama no recibió a Sharon? No lo recibió, sino que tuvo que ir al Congreso, que los republicanos le abrieron un espacio para que él hablara allí en el Congreso, y no fue una visita de Estado recibida por el presidente Obama. Porque Obama está negociando el desarme, el desmonte nuclear con Irán. Y entonces recibir al
presidente de Israel, ¿qué implicaba? Un conflicto y una ruptura de esas conversaciones. ¿Ven el mundo? Ese mundo sigue siendo, y nosotros lo tenemos que leer. Una terrible carencia, un terrible error es leer la escatología solamente desde allá, sin saber lo que nos está pasando acá. No, el Apocalipsis nos afecta a nosotros, a nuestra generación, y al leer nuestra generación, nosotros proyectamos a la siguiente generación. Nuestros hijos tienen que conocer ese final, y esto que se mueve ahora tendrá sentido. Si no, pues me lleno de una información escatológica que no me va a servir para nada. Porque igual yo volveré con el Señor si el rapto es cierto. Entonces, quizás esa fue la razón por la que Obama no recibió a Ariel Sharon. Entonces, la Liga Árabe cada vez se fortalece mucho más. ¿Quiénes van componiendo esa Liga Árabe? Todos los países que profesan el Islam como su religión. Pero, ¿quiénes se están sumando? Se van sumando los rusos, se van sumando los chinos, se van sumando los coreanos del norte. Todo ese componente se va dando allí. Y nosotros, en Occidente, estamos felices de la pelota y no nos damos cuenta del peligro que se nos avecina. Y mucho más, el pueblo cristiano. Yo creo que si nosotros hacemos una lectura de la realidad, hermanos, como protestantes, ya tendríamos que, aparte de orar, que es lo que sabemos hacer, deberíamos estar preparando una manera de resistir esta situación. ¿Y qué? ¿Vamos a sufrir? Claro que sí. A veces, incluso, de pronto hasta la misma vida nos va a implicar. Pero no tenemos opción. En lo social, ¿qué estamos viendo hoy en día en esta lectura de nuestra realidad? Siguen habiendo conflictos raciales, locales, siguen habiendo desplazamientos en Asia, en África, en América, pobreza creciente y pestes que aparecen y desaparecen y siguen apareciendo. Este año, ¿cuántos muertos nos ha dicho ya la Organización Mundial de la Salud que ha cobrado el ébola? Más de 10.000 muertos. Y se proyecta que si no se para esta epidemia, se puede convertir en pandemia y pueden ser millones. ¿Cuánta chikungunya tenemos en este tiempo? Ya vamos llegando a 1 millón de casos solo en nuestro país. Y sin decir lo que sucedió en República Dominicana, que parece que fue donde se gestó más fuerte, en Centroamérica. Y ese bendito mosco, ¿cómo nos llegó? Si no es de nosotros. No le pertenece a América. ¿Cómo es que nos llega? Parece que la globalización es hasta con los insectos. Un bicho africano nos llega. Un pececito de las aguas asiáticas nos llegó al Mar Caribe. Le llaman pez león. Y está devastando, está devorando los corales, está haciendo estragos. Lo pagan bien a los pescadores que lo maten y lo traigan, y además lo preparan y dicen que es rico. Puede ser venenoso, pero si lo saben preparar, es rico. Entonces, pero si se dan cuenta lo que está aconteciendo, se dan cuenta lo que está pasando. Samuelito, ven y atiendes a la gente, por favor. Dígale que estamos hablando del final. Ya vamos a terminar. Bien, entonces, en lo social, pestes, ébolas, etc. En lo ecológico, ¿qué acontece en lo ecológico? ¿Qué sucede en lo ecológico? Esto es más desastroso, ¿no? Las predicciones científicas, esto ni es teológico, ni mucho menos. Esto es científico. Si se siguen derritiendo los polos, la cosa se nos va a complicar mucho más. ¿Y saben qué puede acontecer ante ese recalentamiento global y todas esas tragedias? Que la Tierra puede cambiar de rotación. Y si cambia de rotación, ¿ustedes saben qué va a acontecer, hermanos?
Pareciera, ¿no? Pareciera que volvería a acontecer algo similar a las glaciaciones de hace millones de años. En lo ecológico, también estamos viviendo un desastre. Estamos viviendo un cataclismo. Pero ¿qué otras cosas nos pueden decir en cuanto a esta realidad ecológica? De esa realidad ecológica, porque aparte de este recalentamiento global, pues también, mis amados hermanos, estamos en una situación en que se está volviendo una manera de vivir, se está volviendo casi que una religión. Y entonces resurge el amor por la tierra, pero parece ser que ya es demasiado tarde. Entonces, ¿sabes qué nos espera? Ecológicamente, lo que la Escritura nos enseña. ¿Cómo va a venir ese final? Tenaz. Y además mucho fuego, ¿no? Y calor, hambre. Esto es a lo que la tierra se avecina en esta lectura que damos. Avancemos. En lo tecnológico, ha habido también en estos tiempos desarrollos. Por ejemplo, la década de los 90 terminó con un avance increíble. Por primera vez se decodificó el ADN y empezó algo que se llamó la clonación. Eso no se ha quedado quieto, eso ha seguido avanzando. ¿Y cuál es el fin? Clonar humanos. Hasta allá vamos a llegar. Entonces, bueno, si clonaran a los seres altruistas más buenos, pues qué maravilla. Pero van a clonar a los Hitler, a los Mussolini, van a clonar a lo peorcito de esto. El que tenga dinero para hacerlo, lo va a hacer, claro. Ahora, lo disfrazan con que vamos a tener avances científicos, células madres, entonces ya no necesitaremos un corazón que alguien nos done, sino que nos hará nuestro propio corazón. Y uno diría, pues eso es altruista, eso es como bueno, pero es que ese no es el fin. El fin es clonar seres humanos. Bueno, uno dice, esto ya fue demasiado revolucionario, pero el 2012 trajo lo que dicen quizás, después de la rueda, del fuego y de todos esos grandes descubrimientos del ser humano, el 2012 dice que fue el año de mayor avance científico. Lo que se descubrió o lo que mejor se teorizó y lo que se dio a conocer en el año 2012 es sencillamente extraordinario. La Comunidad Económica Europea nos habló de una partícula pequeñita en estudio, el bosón de Higgs o la partícula de Dios o la partícula divina. ¿Ustedes saben de lo que estamos hablando? ¿Por qué dicen que fue el descubrimiento más grande que el ser humano haya tenido? ¿Saben? Esta gente empezó a hacer estudios microcelulares, se empezaron a meter en lo más reducido de la célula y descubrieron que en un momento determinado, al hacer que los protones vayan a unas velocidades terribles y se estrellen, hay un espaciecito de tiempo que genera materia. El poder creador del hombre está a un pasito. Ya descubrieron la manera cómo es. ¿Y saben qué están haciendo? Han construido en Suiza, han construido un coalicionador de hadrones. Esa vaina es una cosa fascinante. A unas velocidades de más allá que la velocidad misma de la luz, lo hacen a velocidad del sonido, estrellan esos protones. Y ahí están empezando a ver unos resultados increíbles. ¿Saben qué dos peligros anuncian? Uno, que donde esa vaina se salga de curso, ¿sabe qué puede generar?
una destrucción planetaria, porque eso es mucho más poderoso que hasta lo que ahora tenemos de energía nuclear. Pero también la mente científica, ¿hacia dónde va? Están diciendo, ya tenemos la manera de crear un agujero de gusano. Y entonces por primera vez el ser humano podrá dominar la velocidad de la luz. Y entonces, ¿saben? Esta tierra que está destruyéndose, la osadía del ser humano, ¿hacia dónde va? A construir nuevos mundos. Nos vamos a tirar Marte, nos vamos a tirar Júpiter. Ahora, ¿será que tendremos tiempo para ver eso? Difícil. Pero esa es la lectura de nuestra realidad, es la lectura de nuestro tiempo. Entonces hemos mirado lo político, lo social, lo ecológico, lo tecnológico, y acabemos con lo religioso. Porque también es una lectura que tenemos que hacer. El secularismo, hermanos, es rampante. Y eso ya es una realidad en todas las iglesias. Esto que estamos predicando, predicar la palabra, predicar el libro de Daniel como lo estamos haciendo nosotros, hermanos, eso está anticuado. Eso está pasado de moda. Es decir, que nosotros, como iglesia, somos unos anticuados. Nada que hacer. Porque el secularismo es rampante. Es mucho mejor hacer autoayuda. Eso da más popularidad, eso da más visitas y likes en las redes sociales. Y entonces las iglesias ya no van a vivir de los diezmos, de las ofrendas, sino de los likes. Y entonces la publicidad les va a pagar tanto al que pueda tener tantas millones de reproducciones. Secularismo rampante. Nueva era sin límites. Apostasía a la puerta. Humanismo y materialismo metido dentro de la iglesia del Señor. Ese es nuestro presente. Pero ¿cuál es nuestro final? Porque el Señor dijo que todo esto que hemos hablado se va a manifestar, pero aún no es el fin. Es principio de dolores. Más dolor, más sufrimiento, persecución y tribulación. La iglesia no se salva de eso, hermanos. Nosotros lo vivimos y lo tendremos que enfrentar. Y creo que lo que nos alimenta la esperanza en medio de esta generación es que si nosotros leemos correctamente esto, entonces no nos vamos a desviar de ese final. Vamos a tener herramientas, elementos para leer ese final. Por lo tanto, hermanos, la certeza de que el Señor venció y volverá. Y la pregunta de la iglesia, ¿y hasta cuándo? Ya van 2000 y pico de años. ¿Hasta cuándo? Pues es que el tiempo de nosotros es tan relativo. El tiempo de Dios es tan diferente. Entonces, ¿ese hasta cuándo? Sí tiene respuesta. Él dio señales, y señales que se cumplen cada vez. Señales que se están cumpliendo y señales que terminarán su cumplimiento. Él volverá. Solo el Padre sabe cuándo. Pero lo único cierto es que todo esto recomenzará. Cielos nuevos y tierra nueva. Leamos nuestro presente, hermanos. Porque cuando leemos nuestro presente, entonces nos hacemos protagonistas de la historia. Y nuestro final no nos cogerá desprevenidos. Leamos, hagamos, entre tanto, hagámonos protagonistas. Porque la cuenta terminará un día. La historia le pertenece al Señor. Concluyamos entonces diciendo que el que lee los tiempos sufre la espera, pero enfrenta el presente y reflexiona su futuro con la certeza que somos protagonistas. Y si somos protagonistas, seremos relevantes para los que están a nuestro lado. Incline su rostro. ¿Tiene una respuesta a la palabra de Dios el día de hoy? Si tiene una respuesta, hermano, sencillamente levante su voz. No nos avergoncemos. Si necesitamos sabiduría, pidámosla. Eso es lo que nos dice el libro de Santiago. Si necesitamos